Bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo poder resolver un triángulo oblicuángulo usando la ley de los cosenos. En este video vamos a ver el caso número 1. Si te gusta este video, yo te invito a que des un like y te suscribas al canal. Comencemos. Cuando queremos resolver un triángulo oblicuángulo, podemos hacer uso de la ley de los cosenos. Cuando resolvemos el triángulo utilizando esta ley, pues es importante saber o conocer que existen 6 fórmulas. Las primeras 3 pues nos van a servir para calcular los lados. Y las otras 3 nos sirven para calcular los ángulos. Veamos. Las fórmulas para calcular los lados son las siguientes. Si queremos conocer el lado A del triángulo, vamos a aplicar esta fórmula, donde viene una raíz y debajo de la raíz nos indica lado B elevado al cuadrado más lado C elevado al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C y por el coseno del ángulo A. Hay que recordar que las letras minúsculas A, B y C corresponden a los lados del triángulo, mientras que las letras mayúsculas corresponden a los ángulos del triángulo. Así que si lo que quieres encontrar es el valor del lado A, pues deberás aplicar esta fórmula. Bien, si lo que necesitas es encontrar el valor del lado B, aplicarías entonces la segunda fórmula que me indica, bajo una raíz, que para encontrar el lado B tengo que considerar el lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces A por C, es decir, el lado A por el lado C, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo B. Entonces, si queremos encontrar el lado B, debemos de utilizar esta segunda fórmula. Ahora, si requerimos nosotros pues encontrar el valor del lado C, utilizaríamos la última fórmula, esta última, que es algo parecida a las de arriba, pero observa cómo entre fórmulas y fórmulas algunas letras van cambiando. Para conocer el lado C tendríamos que tener el lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado menos 2 veces el lado A por el lado B, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo C. Estas son las 3 fórmulas. Cada una de ellas nos va a servir para encontrar uno de los 3 lados. Ahora, para encontrar los ángulos tenemos las siguientes fórmulas. Si queremos encontrar el valor del ángulo A, aplicaríamos esta fórmula. Coseno a la menos 1, y en un corchete tenemos en la parte de arriba lado B al cuadrado más lado C al cuadrado menos lado A al cuadrado. Por la parte inferior debajo de la línea tenemos 2 veces el lado B por el lado C. Esta es la fórmula si lo que necesitamos es conocer el ángulo A. Ahora, si lo que requerimos es conocer el ángulo B, pues aplicaríamos esta segunda fórmula. Y si necesitamos conocer el ángulo C, aplicaríamos la última fórmula. Como te podrás dar cuenta, la ley de los cosenos, pues yo la considero un poco más sencilla que la ley de los senos, dado que las fórmulas ya las tienes listas. Solamente escoger la que te haga falta, ya sea alguna de los lados o ya sea alguna de los ángulos. Bien, para que esto se comprenda mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo.
Caso número 1. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre los lados. Bien, entonces el caso número 1 nos dice que cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Esto significa, el ángulo comprendido significa el ángulo que queda en medio o dentro de los dos lados. Como por ejemplo en este triángulo, conocemos dos lados. ¿Sí? Observa que conocemos el lado B, todo este lado lo conocemos, tiene un valor de 15. También conocemos el lado C, este lado de abajo, tiene un valor de 16.8, pero conocemos el ángulo que se encuentra entre los dos lados. Este ángulo es el que se encuentra entre los dos lados, cuyo valor es este. ¿Sí? Entonces el caso 2 es bien importante no olvidarlo, es cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido, es decir, el ángulo que se encuentra dentro de esos dos lados. Bien, anotamos entonces los datos que ya conocemos. Conocemos el ángulo A. Este ángulo A es este de abajo y su valor es 129 grados, 40 minutos, 48 segundos. También conocemos este lado, el lado B, que tiene un valor, aquí lo anoté arriba, de 15 centímetros. Pero también conocemos el lado C, este lado de abajo, que tiene un valor, como verás, de 16.8. Bien, ¿qué dato nos hace falta conocer? Pues nos faltaría conocer cuánto vale el ángulo B, cuánto vale el ángulo C y cuánto vale este lado, que es el lado A. Nos hace falta entonces encontrar tres datos, dos ángulos y un lado. Bien, entonces veamos el procedimiento. Primero, vamos a calcular el lado que nos falta. En este caso, el lado que nos falta, pues viene siendo el lado A. Recuerda que en la diapositiva anterior vimos una fórmula para encontrar el lado A, que es esta. Esta es la fórmula para encontrar el lado A. También recuerda que cada letra minúscula representa un lado del triángulo y que la letra mayúscula representa el ángulo. Entonces aquí, como se puede ver, conocemos el lado B, este lado lo conocemos, aquí tenemos su valor. También conocemos el lado C, aquí tenemos su valor. Aquí se vuelven a repetir B y C. Y también conocemos el ángulo A, este ángulo, aquí tenemos su valor. Bien, entonces vamos a reemplazar. Vamos a quitar letra o letras y en lugar de esas letras vamos a colocar su valor. Veamos. Pasemos acá enfrente. Entonces la fórmula nos quedaría así. B, lado B al cuadrado. Es decir, 15, que es el lado B, 15 al cuadrado. Más, aquí sumamos. Aquí aparece la suma. Ahora el lado C, ¿cuánto vale el lado C? 16.8, aquí lo tenemos. El lado C elevado al cuadrado, aquí aparece. 16.8 elevado al cuadrado. Enseguida, siguiendo la fórmula, me marca menos 2. Aquí siempre va a ser negativo. Menos 2. Menos 2. Y junto al 2 aparece el lado B, que multiplica al lado C. Lado B tiene un valor, obsérvalo acá arriba, lado B vale 15 y el lado C vale 16.8. A continuación nos marca el coseno, aquí anotamos el coseno del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? Aquí lo tenemos, o si no acá arriba tenemos su valor, 129 grados, 40 minutos, 48 segundos, como aparece aquí. Bien, una vez que hemos hecho el reemplazamiento de la letra por su valor, ahora nos disponemos a hacer las operaciones indicadas debajo de la raíz. Lo primero es elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado este primer número, 15
al cuadrado. Recuerda que cuando un número lo elevas al cuadrado, pues esto implica multiplicar este número del paréntesis por el mismo 2 veces, es decir, 15 por 15, ya lo elevamos al cuadrado, 15 por 15 nos da 225. Enseguida anotamos el signo de más, aquí tenemos el signo de más, y ahora 16.8 también lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, 16.8 por 16.8, y esto nos da 282.24. Bien, continuamos. Menos, y ahora fíjate bien, aquí primero, pon atención, primero vamos a multiplicar 2 por 15 y lo que nos da por 16.8. Primero vamos a multiplicar estos tres números, ¿sí? Vamos a multiplicar estos tres. 2 por 15, 30. 30 por 16.8 nos va a dar 504. Enseguida con la calculadora obtenemos el coseno del ángulo. ¿Cómo lo hacemos con la calculadora? Primero oprimimos el botón que dice cos. Enseguida capturamos 129, capturamos este valor y oprimimos el botón de grados. Enseguida capturamos 40 y oprimimos nuevamente el botón de grados. Enseguida capturamos 48 y volvemos a oprimir el botón de grados y finalmente el botón de igual, de donde vas a obtener este decimal menos. Es bien importante observar si el resultado del coseno te queda con signo más o te queda con signo menos. Ten mucho cuidado en el signo. En este caso, pues nos quedó negativo, menos 0.6385. Bien, a continuación vamos a seguir con las operaciones debajo de la raíz. Continuamos hacia adelante. Bien, a continuación, pues vamos a llevar a cabo la multiplicación solamente de estos dos. Observa, estos que te estoy señalando los vamos a multiplicar. 504 por el coseno. Para ello, ten presente que este número es negativo y este por igual. Observa, negativo y negativo. Entonces aquí aplicamos la regla de los signos. Menos por menos nos da más. Y ahora multiplicando 504 por este coseno, esto nos da 321.82. ¿Sí? Vuelvo a repetirte. Mucho cuidado con los signos. Negativo por negativo. Menos por menos. Más 321.80. Bien. Observa que este número, 225, observa, lo hemos mantenido igual. Y lo mismo 282.24 lo mantenemos igual. Bien, ahora nos quedan estos tres números que como te darás cuenta pues los debemos de sumar. Vamos a sumar estos tres números, hacemos una suma y de esta suma vamos a obtener 829.04. Obtenemos este resultado. Ya para terminar con la calculadora oprimes primero el botón de la raíz, aparece en tu calculadora la raíz y enseguida capturas 829.04. Al final oprimes el botón de igual y de ahí obtenemos que el lado A tiene una medida de 28.79. Entonces ya encontramos el valor de este lado. ¿Cuánto vale este lado? Vale 28.79. Bien, observa que ya tenemos los tres lados. El lado A lo acabamos de encontrar. El lado B ya lo conocíamos. Y el lado C también ya lo conocíamos. Bueno, ¿qué nos falta por conocer? Pues nos falta conocer el ángulo B y el ángulo C. Bien, continuemos entonces. Vamos ahora a conocer el ángulo B.
Recuerda que en esta ley de cosenos tenemos una fórmula para conocer cada uno de los ángulos. Si queremos conocer el ángulo B, pues vamos a utilizar la fórmula para el ángulo B. Bien, en la parte de arriba te estoy anotando los datos que hasta aquí llevamos conocidos. El ángulo A, el lado B y el lado C. Y como queremos obtener el ángulo B, pues ahora vamos a hacer uso de la fórmula que nos da el valor del ángulo B y que es la que te estoy mostrando. Enseguida, para conocer el ángulo B, vamos a reemplazar la letra, cada una de las letras por su valor. Veamos. Hacia adelante, llevo la operación y entonces el ángulo B va a ser igual al coseno a la menos 1. Es importante que la notes esto, coseno a la menos 1. Y entonces observa que en la fórmula tenemos A elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Aquí lo tenemos, 28.79 elevado al cuadrado. Enseguida me marca más C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Aquí aparece 16.8, lo anotamos y lo elevamos al cuadrado. Enseguida, pues la fórmula observa que me marca menos, anotamos el menos, y después la fórmula me marca lado B elevado al cuadrado. Aquí arriba observa que ya lo teníamos, lado B, 15 al cuadrado. Bien, en la parte inferior me marca 2 que multiplica lado A. Tenemos entonces 2 que multiplica lado A. ¿Cuánto vale el lado A? Aquí está arriba, 28.79. Aquí lo tenemos. Y enseguida el lado C. ¿Cuánto vale el lado C? 16.8. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es elevar al cuadrado. Aquí elevamos al cuadrado. Aquí elevamos al cuadrado. Y aquí elevamos al cuadrado. Bien, 28.79 elevado al cuadrado nos da 828.86. Enseguida más, y ahora 16.8 elevado al cuadrado nos da 282.24. Enseguida anotamos el signo de menos, observa que aquí lo tenemos, y ahora 15 al cuadrado nos da 225. En la parte de abajo vamos a multiplicar estos tres números. 16.8 lo multiplicamos por 28.79 y lo que nos dé lo multiplicamos por 2. De la multiplicación de estos números obtenemos 967.34. Bien, una vez que ya tenemos esas operaciones, pues ahora lo que vamos a hacer es continuar. Bien, continuamos. Aquí adelante. Bien, permíteme, hay aquí un problemita. Bueno, anotamos entonces. En la parte de arriba, pues vamos a sumar 828 más 282 menos 225, de donde obtenemos 886.10. Mientras que en la parte inferior, bueno, aquí aparece incompleto, aquí debe de quedar 967.34, nos hace falta aquí. Y enseguida lo que vamos a hacer es, ahí aparece ya, enseguida lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, un poco de problemitas aquí con mi equipo, me empezó a fallar un poquito, pero bueno, ya estamos del otro lado. Vamos a calcular el ángulo C. Para calcular el ángulo C, debemos de utilizar la fórmula para el ángulo C, que es la siguiente que te estoy mostrando. Bien, anotamos los datos que ya tenemos. Y esta es la fórmula para calcular el ángulo C, que se utiliza de igual manera como lo vimos en las anteriores. Vamos a reemplazar cada una de las letras por su valor, quedándonos lo siguiente.
A sería 28.79 al cuadrado, más B, 15 al cuadrado, menos C, 16.8 al cuadrado. En la parte inferior, 2 veces el valor de A, 2 veces el valor de A, aquí tenemos el valor de A, 28.79, que multiplica B, aquí tenemos el valor de B. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es elevar al cuadrado 28.79, enseguida elevamos al cuadrado el 15 y al final elevamos al cuadrado el 16.8. Bien, quedándonos lo siguiente, 28.79 al cuadrado nos da 828.89 más 15 elevado al cuadrado nos da 225. Enseguida menos. Ahora, 16.8 al cuadrado nos da 282.24. En la parte inferior simplemente multiplicamos los números. 2 por 28.79 y lo que nos da por 15, de donde obtenemos 863.70. Bien, continuemos entonces. En la parte superior vamos a llevar a cabo con la calculadora esta operación. Primero, 828.89 más 225 menos 282.24, de donde obtenemos 771.62. El número de la parte inferior se mantiene igual. Para terminar, pues basta con dividir estos números, de donde obtenemos 0.8934. Finalmente, usando la calculadora, obtenemos que el ángulo C es igual a 26 grados, 41 minutos, 46 segundos. Te vuelvo a repetir cómo utilizar el coseno a la menos 1. Primero en la calculadora va a suprimir el botón de Shift, enseguida el botón de cos, porque es la función coseno. A continuación vas a capturar este decimal, 0.8934.